dentro de un rango que se puede pagar. Doctor, ¿cuánto costaría hacer estos tamizajes de hormonas y de presión alta y todo eso? Bueno, como queremos educar, lo que queremos definir es que a nivel privado usted pudiese hacerse estos estudios y puede estar rondando entre el ultrasonido y las hormonas, que son dos las que medimos, más o menos en $280. Probablemente pudiese considerarse un poco elevado el costo, pero si vemos todos los beneficios que vamos a tener durante el embarazo, porque hablamos de que el paciente puede quedar hospitalizado por esta enfermedad, puede convulsionar por esta enfermedad y luego una convulsión no sabemos qué puede pasar en el cerebro de esta paciente. Afectando tanto a la mamá como al bebé. Se puede desprender la placenta si la presión se eleva demasiado y el bebé se queda sin oxígeno, sin sangre, sin fluido de sangre hacia él. Puede presentar que los pulmones se llenen de agua, la paciente, que los riñones fallen, que el hígado falle y el bebé incluso puede quedarse restringido, se le llama que no logra crecer adecuadamente porque no le llega suficiente oxígeno producto de su enfermedad. Se queda sin líquido e incluso hay pacientes que han tenido pérdidas de estos embarazos. O sea, el bebito fallece dentro del útero, secuela de la enfermedad. Cuando con una dosis de aspirina pudiésemos disminuir esa probabilidad, sabiendo que tiene el riesgo incrementado. Entonces, yo lo que quiero es que sepamos que si ya tienes un riesgo, por ejemplo, si ya yo sé que tengo hipertensión arterial crónica y tengo problemas de sobrepeso, probablemente yo puedo empezar inclusive la profilaxis con la aspirina y sin necesidad de hacer la prueba. O si quiero estar claro y no quiero tomar medicamentos de más, entonces me hago la prueba, invierto y estoy claro de que esta enfermedad no me va a afectar durante mi embarazo. Es que lo que nos está diciendo el doctor es que definitivamente todo el mundo está feliz de estar con un bebé nuevo, pero hay ciertos temas que no los mencionan. Entonces sería la preeclampsia. Nada más hay que estar un poquito consciente de que hay una probabilidad del 6 al 7%. Correcto. Y si sospecha que estos frecuentes dolores de cabeza que tengo ahora o la presión alta, entonces considerar algo de ese tema. Sí, ir al médico para que lo evalúen y descarte que tenga esta enfermedad y empezar el tratamiento apropiado de la enfermedad cuando se instaura. Ahora, lo que estamos hablando ahorita de la prevención es predecir si la va a desarrollar y entonces evitar que la desarrolle, que sería lo ideal. Y bueno, no solamente es el embarazo, como le mencionaba previamente, es que si ya ustedes han sufrido de esta enfermedad, si alguna de sus familiares ha sufrido de esta enfermedad, la enfermedad no termina solo con el momento del nacimiento. ¿Sí? ¿Sigue? Empieza, por ejemplo, la cura, pero sabemos hoy día que las pacientes que han sufrido de preeclampsia tienen más riesgos de sufrir de enfermedades cardiovasculares a edad más avanzadas. La enfermedad cardiovascular, que es la hipertensión, el infarto, ¿sí?, del corazón o el infarto del cerebro, que está en los países, ya sea si es de bajo o de altos ingresos, está entre la primera y la tercera causa de muerte de la población general. ¿Ok? Entonces, si usted ha padecido de preeclampsia durante su embarazo, usted tiene 2 veces más riesgos o 3 veces más riesgo de tener estas enfermedades cardiovasculares. ¿Ok? Usted tiene 4 veces más riesgo de quedar sufriendo la presión o empezar a sufrir de la presión arterial al año después de haber tenido su embarazo. Y como usted es sana, no va al médico, entonces no se toma la presión, no se diagnostica que tiene hipertensión. Pero es normal que los doctores tomen la presión arterial. Ahora, otra cosita. Pero no es normal que acudamos si no nos sentimos mal. Entonces, bueno, ese es un problema que tenemos que corregir. Que no solamente hay que ir al médico cuando nos sentimos mal, hay que ir a controles de salud. Por eso hay que ir mensualmente. Hay otra situación que pasa en nuestra comunidad china y ocurre que por generaciones hemos sufrido de la hepatitis B. Sí. ¿Qué me recomienda, doctor, en esos casos de mujeres embarazadas con ese riesgo? Bueno, por lo menos durante el embarazo es una prueba que se hace de rutina. Definitivamente sabemos que en la comunidad hay una incidencia un poquito más alta, así que es una prueba que no debe faltar. Es una prueba que apenas la paciente está embarazada, todo ginecólogo se la solicita. Muchas veces ya las pacientes nos vienen ya diciéndonos que tienen o sufren de hepatitis B. Entonces se toman los controles necesarios para evitar que esa hepatitis sea transmitida al bebé. Pero bueno, si no se conoce, es una prueba que se debe hacer durante el control de embarazo. Y si no se la han solicitado, solicite que se la hagan. Ok, también hay ciertas costumbres de tomar
o consumir ciertas hierbas, tenemos que tener también mucho cuidado. ¿Cuáles son las que son comunes con nosotros en la comunidad china? Bueno, sí, por ejemplo, el ginseng o también cualquier tipo de suplementos que tenga ginkgo biloba puede incrementar los riesgos de hemorragias durante el nacimiento, ya sea un parto vaginal o una cesárea, si tiene una indicación de cesárea la paciente. Hemos tenido pacientes que han terminado en cuidados intensivos porque luego de un parto han tenido una hemorragia más de lo usual que se presenta durante un parto vaginal. Ok, pero de todos modos sabemos que en la comunidad china, después de dar a luz, siempre nos llenan de tónicos y licores y ahí para recuperarse lo más pronto posible. Doctor, le doy el último minuto para que nos pueda dar su mejor recomendación Sí. para esta entrevista. Bueno, uno, saber que existen estos exámenes que usted puede solicitarlos para estar claro de si tiene riesgo o no. También, si usted ya tiene si usted ya tiene un embarazo de alto riesgo, usted puede acudir a la Seguridad Social. Y en la Seguridad Social, a los pacientes de alto riesgo en embarazo y que se atienden en el hospital de tercer nivel o futuramente en la Ciudad de la Salud, ahí se pueden hacer estos exámenes sin costo por parte del Seguro Social. Pero son pacientes que ya están dentro de la atención, dentro del sistema, como un embarazo de alto riesgo. Pero yo quiero que ustedes sepan que si una paciente, aunque no tenga un embarazo de alto riesgo, como dije previamente, es sana, no le ha dado preeclampsia, es su primer embarazo, tiene buen peso, puede padecer de esta enfermedad, usted puede predecir con los tamizajes si va a desarrollarla o no. Y que si desarrolla la enfermedad, por favor, no deje de atenderse. Muchas veces perdemos de vista nuestra salud por dedicarnos a nuestros hijos. Entonces nos envolvemos en el entorno familiar y nos dedicamos 100% a ellos y descuidamos nuestra propia salud. No deje de atenderse, de hacer controles anuales, porque haber sufrido de preeclampsia le produce a usted más riesgo a futuro de tener problemas de hipertensión, infartos y derrames cerebrales. Entonces debe acudir a su médico. Esto es una campaña importante y que sus hijos también, porque no solamente impacta a la madre. Es importante que sepan que al haber sufrido una preeclampsia, mientras más prematura es la enfermedad y más severa, más probabilidades tiene de que su hijo, a pesar de que nazca bien, desarrolle más adelante diabetes, hipertensión, problema del colesterol. Entonces tenemos que cuidarlos con una alimentación saludable, que hagan ejercicio, que vayan rutinariamente a su pediatra y que incluso vayan a las terapias de estimulación temprana para que puedan desarrollarse apropiadamente y detectar oportunamente si van a desarrollar una complicación que puede haber sido producto de la enfermedad que desarrolló usted como madre durante el embarazo. Doctor Pinilla, ¿usted me podría comentar un caso donde ha tenido la experiencia de esto de preeclampsia? Bueno, sí, mira, al trabajar en una unidad de cuidados intensivos obstétricos a nivel institucional y también en The Panama Clinic, definitivamente hemos visto muchas pacientes que han tenido historias trágicas donde han tenido pérdidas de sus embarazos de manera muy temprana. Tengo una paciente que en este momento, gracias a Dios, está llevando un buen embarazo, va por las 32 semanas, que su primer embarazo desarrolló una preeclampsia severa y desarrolló una complicación de la preeclampsia que se llama síndrome de Hell, que es cuando el hígado falla, las plaquetas caen al piso y puede desarrollarse hemorragia y hay mucho más riesgo de convulsiones. Y esto produjo que se tuviese que interrumpir el embarazo solamente con 24 semanas. Este embarazo, obviamente, al momento del nacimiento no pudo seguir avanzando. El siguiente embarazo, porque eso es algo que tiene la enfermedad, si vuelve a repetir y cuando repite incluso mucho más temprano. El siguiente embarazo tuvo un embarazo gemelar. Oh. Y a las 22 semanas desarrolló nuevamente la complicación. Desarrolló preeclampsia y ahí se da cuenta de que de su embarazo anterior, que había sido mucho más joven, la preeclampsia le produjo lo que estábamos conversando. Se incrementó la presión arterial, sufría hipertensión y se le habían dañado sus riñones. Tenía una falla renal. Entonces, este embarazo también lo perdió porque desarrolló nuevamente preeclampsia a las 22 semanas y ambos bebitos fallecieron. Definitivamente fue una historia trágica para ella. Ella logra embarazarse nuevamente una vez atendiendo preconcepcionalmente, antes de embarazarse, a todos sus controles. Esta paciente fue sometida a un trasplante renal y es importante que sepamos que entre la lista de trasplante renal, las mujeres, muchas mujeres, el único antecedente que tienen para haber terminado con una falla de sus riñones ha sido una preeclampsia. Wow. Entonces, esta paciente fue lo que le sucedió y terminó, gracias a Dios, recibiendo un trasplante, fue beneficiada por un trasplante
Y hoy día, con sus controles con el nefrólogo, con sus controles con mi persona, ha logrado que su embarazo llegue hasta las 32 semanas, cuando antes no pasaba de 24, porque hicimos las pruebas de tamizaje, porque empezamos entonces los medicamentos apropiados, y la idea es que podamos llevarla lo más lejos posible, cerca del término, con este embarazo actualmente. Tuvimos una paciente también que tuvo preeclampsia a los 17 años, definitivamente temprano, fue un bebé prematuro, como tenía 17 años y era sana, saludable, no fue más al médico, y a los 22 años la detectaron que tenía una falla renal. Ella está en hemodiálisis. Tuvo un embarazo subsiguiente, estando en hemodiálisis, que tuvimos el control de ella. Ese embarazo lo logramos llevar hasta las 34 semanas. Ella, estando embarazada, tenía que conectarse a una máquina de diálisis por haber quedado sufriendo de los riñones producto de una preeclampsia temprana a los 17 años. Entonces, miren el impacto de esta enfermedad. Y hemos tenido pacientes que, bueno, lastimosamente no hemos podido salvar. Pacientes que han desarrollado infartos del corazón estando embarazadas con esta enfermedad, porque no fueron diagnosticadas a tiempo o han tenido una hemorragia cerebral producto de que la presión se elevó tanto que rompe un vaso sanguíneo en el cerebro, y estando embarazada 34 semanas tuvimos que sacar al bebé y la paciente terminó con una muerte cerebral. Entonces, es una enfermedad que, si bien es cierto, hemos mencionado, es la segunda causa de muerte a nivel mundial, y en Panamá se mueve entre la segunda y la tercera causa de muerte. Es una enfermedad que las pacientes no conocen. Y tampoco se menciona mucho Y en el no se mundo menciona. de los embarazos. ¿Pero por qué no lo mencionamos? Porque nadie quiere como asustar a la paciente. O nadie quiere las malas noticias. Nadie quiere saber malas noticias. Pero bueno, es importante tener el conocimiento, porque la información nos da el poder de tomar las decisiones apropiadas y prevenir. No esperar a que yo tenga un desenlace nefasto durante mi embarazo, para entonces en el siguiente embarazo voy a ver cómo evito que me vuelva a pasar, que es muchas cosas lo que nos sucede. Y tenemos muchas pacientes en esa situación. Por eso que hemos empezado esta campaña de concientización para que las pacientes eviten tener por lo menos la primera preeclampsia. O si ya les ha pasado o tienen factores de riesgo, podamos manejarla de manera apropiada, llevando un adecuado control de embarazo, con dieta saludable, adecuada actividad física, controles seriados en su control prenatal, el uso entonces de los medicamentos apropiados, las pruebas de tamizaje apropiadas para poder detectar. Primero, prevenir, ¿sí? Detectando si tienes el riesgo o no. Después, si hemos prevenido y presentamos la enfermedad, detectarla oportunamente y manejarla de manera apropiada, para que ninguno de los dos, ni la paciente ni su bebé, tengan un problema o una complicación. Ahora, estamos viendo la situación donde una familia feliz por el bebé, pero hay que tomar ciertos cuidados con el conocimiento que estamos brindando a través de Chunser. Uno es estar consciente de que hay un riesgo de preeclampsia. Otro es qué pasó si la familia tiene antecedentes de hepatitis B. Y por último, evitar tomar ciertos tipos de hierbas, que es muy tradicional en nuestra comunidad, pero que pudiera producir problemas de sangrado, sangrado, que después es muy crítico detenerlo cuando ya nace el bebé. Sí. Así. Doctor, veamos un caso donde la paisana tiene hepatitis B y se le detectó la preeclampsia. ¿Qué es lo que va a tener que hacer? Y si supongamos es una paciente con seguro de salud privado, ¿le cubriría? Ok, bueno, esto es importante. No nos preparamos en ocasiones para las complicaciones durante el embarazo. Como ya mencionamos, pensamos que el embarazo es una etapa de vida saludable, normal, feliz, y no tomamos esas prevenciones para poder estar listos por cualquier posible complicación. Y todo embarazo o ningún embarazo está exento de alguna complicación. Entonces yo pienso que lo primero es prepararnos para esto. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, asegurarme de que si yo quiero embarazarme, con antelación, conseguir un seguro que me produzca una buena cobertura para complicaciones. En ocasiones hemos tenido pacientes que han desarrollado complicaciones y han terminado en cuidados intensivos, donde la cobertura de maternidad no alcanza para darle la atención apropiada en un hospital privado y terminan siendo trasladadas entonces a un hospital público. Por lo general, las pólizas de salud privadas en cuanto a maternidad van desde los $3,500
hasta los 6.000 o 7.500, dependiendo de la empresa. Sí. Así que creo que con esos 3.500 pudiera cubrir algo de Si se complica, cuidado. no. Eso nos sirve para un embarazo normal. Ajá. Porque recuerden que tiene cobertura para las citas de control prenatal, para Los análisis. los ultrasonidos. Entonces viene la parte del nacimiento, donde están los honorarios de los médicos que van a Y atender del hospital. y los honorarios del hospital. Entonces, en ocasiones, solo nos alcanzaría para un embarazo sin complicaciones. Entonces, si usted no está preparado por un embarazo donde presenta una hemorragia que la lleve a cuidados intensivos o una preeclampsia que la lleve a cuidados intensivos o desarrolla una infección, no va a ser suficiente esa póliza. Entonces, es importante tener, como quien dice, esa protección adicional en estas situaciones. Entonces, asegúrese con su corredor de seguro Es correcto. de saber cuáles son sus límites antes de embarazarse. Yo creo que eso es bien importante porque nos pasa muy frecuentemente de que no tienen claro de que existe. ¿Por qué? Porque a veces tenemos o creemos que la cobertura que tenemos para cuidados intensivos, que puede ser, póngase, 2 millones en una póliza, como la complicación que te llevó a cuidados intensivos es de obstetricia o de la maternidad, solamente te aceptan utilizar el fondo de la maternidad. Ok, los pero $5,000. No puedes accesar al resto del dinero que cubre para cuidados intensivos general. las pólizas de seguro de salud privado también tienen lo que ellos llaman un límite por complicación. Asegúrese saber eso. Es aproximadamente 20,000, pero asegúrese de que el seguro sí está contemplado para eso. En la parte de maternidad. Ajá, que en la en la maternidad maternidad incluye ese monto. Eso es lo importante. Bueno, lo otro es que, bueno, tratar de, si usted ya tiene un factor de riesgo, como ya hemos mencionado previamente, que sabe que puede tener más probabilidad de desarrollar esta enfermedad, atenderse con un especialista o su especialista de embarazos de alto riesgo. Si usted ya está embarazada y desarrolla la enfermedad, saber que hay especialistas que se encargan del manejo de estas pacientes de manera hospitalaria, ¿ok? Nuestra subespecialidad, que es obstetricia crítica, nos permite poder atender desde el consultorio hasta la sala de parto e inclusive cuidados intensivos dependiendo de qué tipo de complicación desarrolle. Y en The Panama Clinic contamos entonces con todo lo necesario para poder atender a estas pacientes, desde los laboratorios, tamizaje para preeclampsia, podemos ver la parte del nacimiento y también cuenta con una unidad de cuidados intensivos obstétricos que nos permite atender puntualmente las complicaciones del embarazo, independientemente de las otras atenciones que se pueda presentar dentro del hospital, que no sean por embarazo. Si ocurre que tiene dudas o tiene un riesgo, gracias a Dios en Panamá tenemos obstetra crítico que les puede atender. El doctor Rolando está disponible a la comunidad china, claro, en el Panama Clinics. Sí, correcto. Para cualquier consulta, duda o que quieran ampliar el tema, han tenido alguna experiencia y quieren saber un poquito más, nos pueden contactar en The Panama Clinic en la Torre B, piso 24, consultorio 2418 o al 6847-7512 y nos pueden seguir en nuestras redes sociales de @cleopsg o cleopsg o @dr.rolandopinilla. Si sospecha que tiene un riesgo de eso, no demore. Vaya enseguida, trate eso para tener un feliz embarazo, unos hijos saludables y una familia feliz.